Que Dios les continúe bendiciendo. Queremos hablar de lo que es la oración, ya que Dios ha venido indicándonos, ¿verdad?, que estos son momentos de buscar su presencia en oración y de levantar y de restaurar el altar, ¿verdad?, que para muchos se había debilitado, ¿verdad? Este es el momento para que podamos reforzar ese altar de comunión con Dios. Gloria a Dios. Así que queremos hablar de lo que es la oración a partir de este momento, ¿verdad? Vamos a quizás hablar unos 5 o 4 temas, ¿verdad? Por lo menos 4 temas, ¿verdad?, de la oración, y espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. Amén. Los obstáculos de la oración. ¿Por qué hablar de los obstáculos? Porque existen muchos, pero aquí queremos presentar los que se ven más. Y así que los vamos a señalar uno por uno. ¿Por qué hablar de los obstáculos de la oración? Porque una oración no es efectiva si no sabemos que esos obstáculos pueden estar allí. Podemos construir un altar de oración, pero la oración no puede ser efectiva ni llegar a la presencia de Dios si esos obstáculos están estorbando. Así que es de tumbar todos esos muros, todas esas fortalezas, todos esos obstáculos. Hay que tumbarlos, hay que derribarlos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es la oración. Pero esto se hace con el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, el primer obstáculo que podemos ver es el pecado, ¿verdad? Todos sabemos de que el pecado es un obstáculo, el obstáculo más grande que se presenta, ¿verdad?, para que la oración no llegue a la presencia de Dios. Isaías capítulo 59, el verso 1 al 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Él siempre está escuchando, Él siempre escucha, Él siempre oye. Pero, hay un pero aquí. Pero vuestras iniquidades. En otro momento vamos a hablar de lo que son las iniquidades, ¿verdad? Que es diferente a la maldad y diferente al pecado. Pero vuestras iniquidades, aunque es un pecado, la iniquidad es un pecado, ¿verdad?, que se convierte en un hábito. Es un pecado que viaja de generación en generación si no se corta. Es un pecado bien desarrollado en la vida del ser humano. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. La palabra división, aquí hay mucho que hablar, hermano, solo de este versículo. La palabra división es la palabra diablo. Diablo. Hay mucha gente de que no sabe lo que significa diablo. Dice: no, diablo significa Satanás. No significa Satanás. No significa Satanás. Aunque está hablando del poder de Satanás en el mundo, sale de la palabra griega diabolus, que lo que significa es división. Escuche eso. Es decir, que cuando hay división en una casa, cuando hay división en un hogar, el diablo está trabajando. Cuando hay división en un ministerio, el diablo se ha metido porque quiere estorbar la obra de Dios. Cuando hay división, hermano, en cualquier corporación, ¿verdad?, a eso se le llama diablo. En sentido original, la palabra griega diabolus es la palabra castellana diablo. Diablo. Pero vuestras iniquidades han hecho división. La iniquidad creó lo que es el diabolus entre vosotros. En otro momento, ¿verdad?, cualquiera puede poner una objeción aquí. Hermano, no hable, no vayamos a cometer el pecado de hablar lo que no sabemos, ¿verdad? Vamos a hablar esto detenidamente en otro momento, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar acá, ¿verdad? No deteniéndonos en lo que es la teología occidental.
No, hermano, hay mucho más que aprender de lo que es la teología occidental. Gracias a Dios por la teología, ¿verdad? Pero hay mucho más. Si somos sinceros, cada teólogo tiene que saber, ¿verdad?, de que hay mucho más que aprender. Y aquí dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado o la iniquidad creó una división. Y así como nosotros lo podemos entender, la palabra división, ¿verdad?, que es un diablo, porque es una barrera, un obstáculo, una adversidad que se pone en medio de una persona para que la persona no siga avanzando. Esa división no le permite ver al ser humano lo que está adelante. Esa división detiene al ser humano. Esa división lo separa de Dios. El pecado y la iniquidad es una división que se puso y que el hombre creó, el hombre levantó y ha hecho muros tan fuertes de división, ¿verdad? A través del pecado hizo muros tan fuertes de división, de manera que Dios no escucha sus oraciones. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo lo que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Han hecho ocultar su rostro para no oír. Hay personas que engañan y dicen, no, pero ora y Dios te escucha. Y se le dice a un amigo, ¿verdad? No, es que fíjate que aquí, ¿verdad? Nosotros sabiendo que vive una vida pecaminosa, le decimos, no, pero ora y Dios te escucha. No. Lo que dice aquí la Biblia dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. El rostro de Dios. ¿Para qué? Para no oír. Para no oír la oración. Hay personas que oran y los cielos son como de bronce. Hay personas que oran y la oración no llega más allá del techo. ¿Por qué? Porque han hecho una división entre ellos y Dios. Hay una división. Esa división se llama pecado. Pecado. Y es de entender de que cuando hay división, hermano, cuando hay un pecado, la persona va de mal en peor. La persona no va para bien. La persona no prospera. El que encubre su pecado no prosperará. La persona no crece en el Señor. La persona no tiene la victoria. Por mucho que se esfuerce, no tendrá la victoria si está en rebeldía, en pecado, ¿verdad? En rebelión. El pecado es un muro para que Dios no escucha la oración cuando hay pecado. ¿Se recuerdan en el tiempo, verdad? Y esto aparece en el Josué capítulo 7. La Biblia dice de que Dios anteriormente les había dicho cuando iban a conquistar Jericó, cuando están enfrente de Jericó, les dice y les da una ordenanza que no tomen del anatema, es decir, de lo que está dentro de la ciudad, porque todo, ¿verdad?, ha sido destinado a la destrucción. La palabra anatema es la palabra sherem o kerem, ¿verdad? Esa palabra lo que significa es destinado a la destrucción, pero hay mucho que hablar acá, ¿verdad? Y en otro momento vamos a estar hablando de lo que son las maldiciones, ¿verdad? Detenidamente. Yo sé de que hemos compartido en parte, una pequeña parte, ¿verdad?, en la iglesia acerca de eso, pero nosotros queremos hablar más detenidamente porque hay mucho que aprender allí, ¿verdad? Y eso es lo que significa la palabra anatema, que aparece en Josué capítulo 6, capítulo 7, en adelante, ¿verdad? Es la palabra anatema, o lo que es la palabra sherem, ¿verdad? Que es destinado, lo que significa es destinado a la destrucción. Destinado a la destrucción, o apartado para ser destruido. Apartado para ser destruido. Hay mucho que hablar allí, Quisiéramos, ¿verdad?, soltarlo ahorita, pero en otro momento, ¿verdad?, para no salirnos del tema que estamos llevando. Entonces, en Josué capítulo 7, Dios les dice que entren a la ciudad de Jai. Y cuando entran a la ciudad de Jai, Josué, que es un hombre de guerra, un hombre de Dios, manda, aparte del ejército,
El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver la victoria. Donde quiera que iban, con un poquito de gente obtenían la victoria. No porque ellos eran fuertes, no porque ellos eran, ¿verdad?, grandes o, ¿verdad?, que tenían una gran capacidad de guerra, sino porque Dios estaba con ellos. La razón por la que estaban acostumbrados a ver victoria tras victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria, delante de pueblos numerosos caían delante de ellos, huían delante de ellos sus enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Y cuando Dios estaba con ellos, siempre veían la victoria. Y ellos estaban acostumbrados a ver la victoria. Pero aquí ocurre algo en Josué capítulo 7, y es que Dios les dice de que entren, ¿verdad?, y que avancen. Cuando lleguen a la tierra de Jai, son poquitos, la ciudad de Jai son poquitos, así que Josué solo manda parte del ejército. Y cuando llegan, dice de que iban listos para tomar la victoria y el botín. Pero que lo que pasó fue de que ese poquito de gente del pueblo de Jai los derrotó. Mataron a 36 hombres de Israel, y los de Israel salieron huyendo delante de sus enemigos, porque quedaron avergonzados allí, ¿verdad? Y salieron huyendo y derrotados, y mataron ciertos hombres, 36 hombres de ellos. Cuando esto pasa, Josué rasga sus vestidos y le dice al Señor: Señor, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué está pasando aquí, verdad? Señor, él estaba acostumbrado a ver la victoria, pero le dice: Señor, ¿por qué nos has traído aquí? A veces nosotros, ¿verdad?, en la oración le echamos la culpa a Dios. No debemos de hacer eso, hermano. Mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué nos trajiste aquí para que muramos delante de nuestros enemigos? Mira lo que ha pasado, Señor. ¿Y qué van a decir los pueblos vecinos? Los pueblos, nuestros enemigos, ¿qué van a decir? Se van a enaltecer contra nosotros si escuchan esta derrota que nos ha pasado. Que un pueblo pequeño nos derrotó. Pero ¿qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué nos trajiste aquí a que nos derroten? Pero de pronto Dios le habla y le dice: no, lo que pasa es que hay un pecado escondido. Hay anatema en medio de ti. Y no vas a tener la victoria. Y le dice: yo no voy a estar con ustedes, ¿verdad?, a menos de que quiten el anatema. Así ha dicho Jehová. Hay anatema en medio de ti. Hay anatema, y yo no voy a estar con ustedes a menos de que destruyan lo que está destinado a la destrucción. A menos de que destruyan el anatema. A menos que lo arranquen de la vida, ¿verdad? Anatema. A menos de que quites el anatema, ese pecado escondido, lo que te lleva a la destrucción. La persona sabe que el pecado no lo lleva a nada bueno. La persona sabe de que el pecado no tiene nada bueno, no trae nada bueno, sino que siempre trae algo malo para la vida. Hay personas de que están tan mal, pero es por el pecado en el cual cayeron. Y entonces, ¿verdad?, es de reconocer. Dios le dice: no voy a estar contigo a menos que quites el anatema, el pecado escondido. Y le dice, ¿verdad?, vas a reunir al pueblo, y le da instrucciones. Pasa a cada padre de familia de los de la tribu de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá, a cada padre de familia, uno por uno, al principal de cada familia. Y cuando llega, ¿verdad?, uno de la tribu de Judá, ¿verdad?, que se llama Acán, y vamos a hablar en otra ocasión de lo que es el nombre Acán, ¿verdad? Pero cuando llega ese hombre, Acán, ¿verdad?, o Acán, cuando llega, los conjuran delante del Señor. En ese lugar, en la tierra, ¿verdad?, donde estaban, que se había consagrado, no podían mentir porque la gente caía muerta allí. Porque era un lugar donde la presencia de Dios había descendido y bajado. Donde la Shequina había bajado. El hombre se paraba allí, y cuando les decían que tenía que jurar o prometer delante de Dios, tenía que tener mucho cuidado cómo andaba la persona. No es así como hoy en día, que la persona no le importa cómo anda. Y hay gente, hermano, que pisa los altares con pecados ocultos. Y allí el hombre lo conjuran delante de Dios y le dice, ¿verdad?, le dicen: glorifica al Señor. Y cuando le dice glorifica al Señor, esto es: di todo lo que tienes y lo que tienes que decir.
Si la persona lo sigue ocultando, no glorifica a Dios y no puede ser salvo. O sea, lo está conjurando que saque todo lo que tiene que decir. Que se confiese, no así como lo hacen en cierta religión, ¿verdad? Tradicional, pero que confiese sus pecados delante de Dios. Eso es glorificar a Dios. Y este hombre dice, sí, yo lo que pasó fue que oculté, ¿verdad? Agarré del anatema y lo escondí. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Y por esa razón es que el pueblo estaba yendo de mal en peor. Por un solo hombre que había pecado, todo el pueblo estaba perdiendo. Habían caído en una derrota delante de un pueblo pequeño como Jai. Habían sido derrotados y avergonzados y habían salido huyendo. No porque todo el pueblo estaba mal, sino porque un hombre había escondido algo. Un líder del pueblo había escondido algo. Y eso es tremendo, hermano. Hay personas que oran, pero Dios no los escucha. Y debemos de saber, hermanos, de que el pecado hace una gran barrera. Hace una barrera y Dios no escucha. Dios no escucha. El siguiente obstáculo de la oración es la falta de fe. O sea, la duda o la incredulidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan, mi hermano. La fe, hermano, la fe no es como lo ha dicho, ¿verdad? O nos lo ha enseñado por allí del griego, ¿verdad? Pisteo o pistis, hermano, sino que es fe, es la palabra hebrea emuná. Emuná, lo que tiene que ver emuná es una fe obediente. Una fe obediente. Es una acción de la obediencia. Acción, obras de obediencia, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Hay personas que piensan de que creer simplemente fe. No, eso no. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El endemoniado cree. Sí, claro que sí, cree. El borrachito cree. El marihuanero cree. El pandillero cree. La prostituta cree. El blasfemo cree. Hay hasta personas que dicen ser ateos, pero que también creen. Y lo que tienen es, ¿verdad?, un dolor por dentro, una amargura que los está dañando, ¿verdad? Porque Dios no les ayudó, según ellos, en un cierto momento, ¿verdad? Y a partir de ese momento se airaron en contra de Dios y se rehúsan estar cerca de Dios. Pero dicen que son ateos, pero no lo son. Entonces, hermano, la fe tiene que ver con tres cosas, si lo entendemos bien. La palabra emuná, que es fe obediente, pero esta palabra emuná o fe tiene que ver con tres cosas. La fe, creer, confiar y hacer. Creer, cuando vengo a los pies de Cristo solo necesito creer, pero eso no es fe si no confío. Necesito confiar en Dios también. Cuando vienen los momentos difíciles es necesario que el hombre no deje de confiar en Dios. Necesitamos confiar en el Señor. La fe es creer, confiar y hacer. Hacer es acción. La fe sin obras es muerta. Cuando una persona ora y ora, no es cómo tú oras, no es cuánto tú oras, sino cómo lo haces. No es cuánto horas, no, que pasé 2 horas orando, pasé 3 horas, pasé 4 horas orando, pasé 6 horas, pasé 10 horas orando. No es cuánto tú oras, sino cómo lo haces. Y la manera de cómo hacerlo correctamente es, hermano, con fe. Con fe. La fe es necesaria en la oración. Dice que es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe. Otro obstáculo de la oración es porque pedimos mal. Santiago capítulo 4, el verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y allí, ¿verdad?, le hice un dibujito. Porque muchos somos como la pala y muchos somos como el asadón, ¿verdad? Piocha o pala, o asadón o pala, ¿verdad? La iglesia está llena de palas, pero la iglesia está llena de asadones también, ¿eh?
Los asadones, el asadón solo trabaja para adentro. Usted, cuando trabaja con el asadón, está jalando tierra para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Es decir, dame, Señor, dame, bendíceme, ayúdame. Mira, Señor, quiero esto. Padre, ayúdame, bendíceme, dame. Es un asadón, un hermanito asadón, ¿verdad? Pero hay otros que son como la pala. La pala no jala solamente para adentro, la pala jala, tira para afuera, ¿eh? También da. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar con propósito, es decir, con propósitos egoístas. Con propósitos egoístas. Debemos evaluar, hermano, nuestra oración. ¿Verdad? De que, por supuesto, siempre hay oraciones, ¿verdad? Que pedirle al Señor y tenemos peticiones delante del Señor, porque si no, la Biblia nos dijera, ¿verdad? Que pidamos. La Biblia nos enseña a pedir. El que pide, recibe. Hablando de la oración en Mateo capítulo 7. El que pide, recibe y el que busca, halla. Y el que toca la puerta, el que insiste en la oración, se le abrirá. Hermano, Dios nos enseña a pedir en la oración, claro que sí. Pero no todo el tiempo debe de ser pedir y dame, ¿verdad? Sino que también está lo que es la intercesión, hermano, y nos ayuda a tener una comunión más verdadera con los hermanos, ¿verdad? La intercesión. Pedís y no recibís. Hay muchas personas que están pidiendo y que están orando desde hace tiempo, ¿verdad? Pero muchas veces no reciben por la única razón de que solamente se concentran en ello. Hermano, el ego lo tienen bien fuerte. Pedid y no recibid porque pedís mal, para vuestros deleites, con propósitos egoístas. Debemos de evaluar nuestro corazón a la hora de orar, hermano. Que nuestra oración no sea, ¿verdad?, con intenciones egoístas, hermano, para beneficiarnos solamente a nosotros y a nosotros. Otro obstáculo de la oración es la vana palabrería. Mateo capítulo 6, el verso 6 al 7, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no lo hagan como los gentiles. No oren como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados, serán oídos. Dios no los oye. Escuche eso. Y hay muchas personas de que nos han engañado y dicen, no, pero es que nosotros, la iglesia gentil, no existe tal como la iglesia gentil. Nosotros ya lo hemos enseñado, ¿verdad? La Biblia es bien clara cuando habla de esto. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 4, la Biblia dice, hablando del matrimonio o de la pareja, ¿verdad? Dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, los gentiles no conocen a Dios. Escuche eso. No como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles no conocen a Dios. Pero si usted y yo lo conocemos es porque usted ya no es gentil. Entonces cuando usted se va, aquí vemos, ¿verdad?, que dice, no oren como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería, lo estoy parafraseando, van a ser escuchados. Es decir, Dios no los escucha. Dios no los escucha, pero si a usted y a mí Dios nos escucha, es porque usted ya no es gentil. Usted ya no es gentil. Y 1 Corintios capítulo 12, el verso 12 en adelante, dice, ¿verdad? Antes cuando erais gentiles, os extraviabas y yendo detrás de ídolos mudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de entender, hermano, de que hay cosas que usted las puede entender acá en su contexto cultural, ¿verdad? Donde quiera que usted esté, usted lo puede entender, ¿verdad?, conforme a la cultura en la cual usted se encuentra.
Pero si usted saca la cultura de la Biblia y la pone dentro de su propia cultura para interpretarla dentro de su propia cultura, usted se sale de la verdad. Para usted entender lo que la Biblia está diciendo, lo que la Biblia quiere decir, para interpretarla de la manera correcta, es de entender primeramente la cultura con la cual, ¿verdad?, a la cual se le estaba hablando, a la cual se está refiriendo, hermano. Y aquí, gentil, por ejemplo, acá gentil dice, mira qué gentil ese muchacho, ¿verdad? Pues le alcanzó la silla, wow, es un muchacho bien gentil. Le ayudó, le agarró las bolsas, ¿verdad? Y le ayudó a cargar, ¿verdad?, las maletas, qué sé yo. ¡Wow! ¡Qué muchacho más gentil! En el contexto bíblico, gentil es otra cosa. Es un idólatra. Es un idólatra, es un pagano. Es una persona que está fuera del pueblo de Dios. Entonces, cuando dice acá, en 1 Corintios capítulo 12, el verso 2 le decía, ¿verdad? Dice, cuando iba, dice, se os extraviaban yendo detrás de los ídolos mudos. Pero le está hablando a la iglesia de Corinto. Corintios capítulo 12, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, el verso 2. Es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corintios es una iglesia de origen gentil. Origen gentil no significa que eran gentil, porque dice en tiempo pasado, cuando eran gentiles. Ahora, es decir, que para ese tiempo que ya habían recibido al Señor, ya no eran gentiles. Es decir, de que la iglesia de Cristo hoy en día ya no es gentil. Así que cada ministro, ¿verdad?, debemos de cuidarnos de no engañar y de no enseñar lo que no sabemos. No, que la iglesia gentil, no existe la iglesia gentil. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 11, el verso 2, dice de que hablando de las fuerzas y de las hordas que habla el profeta Daniel, pero hablando en Apocalipsis capítulo 11, el verso 2, de las hordas que va a meter el anticristo a la ciudad santa, para hollar la ciudad, para destruir la ciudad, para que venga persecución en contra de los santos, hablando de la fuerza y del poder militar del anticristo, él dice en la profecía, ¿verdad?, de Revelación o Apocalipsis, dice el capítulo 11, el verso 2, se le da la orden a Juan de que mida el templo, a un ángel, ¿verdad?, que mida el templo en la parte interior, pero le dice que el atrio exterior no lo mida, porque ese lugar se le ha dado a los gentiles. Y le dice, los gentiles hollarán la ciudad 42 meses, es decir, 3 años y medio. 3 años y medio es lo que se entiende por la gran tribulación, hermano, y está hablando de las fuerzas militares del anticristo. Los gentiles hollarán la ciudad. Si usted quiere estar en ese grupo, sígase llamando gentil, pero yo no soy gentil, ni la iglesia. Usted, si le pertenece a Cristo, usted ya no es gentil. Usted ya no es gentil. Usted forma parte de Israel porque se conectó a la rica savia del olivo natural que es Israel. Por eso dice que fuimos injertados en el olivo natural, ¿verdad? Fuimos injertados, la iglesia es injertada. Es decir, usted y yo ya no somos gentiles. Ya no somos gentiles. Y dice aquí, no oren como los gentiles. Orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no son oídos, no son escuchados. Pero si a usted y a mí el Señor nos escucha, es porque usted ya no es gentil. Ya no somos gentiles. Hay mucho que hablar aquí. Porque en Romanos capítulo 11, el verso 25 dice, ¿verdad?, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando entran son gentiles todavía, son de origen gentil, y por eso, por lo tanto, cuando están entrando son gentiles. Pero cuando se convierten ya no son gentiles, ya no son gentiles. Y dice, ¿verdad?, hablando de eso, hermano, que hay muchos versículos que apoyan de que solamente Israel entra a la Nueva Jerusalén. Pero si usted y yo vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, hermano, y si usted lo mira allí en Apocalipsis capítulo 21, el verso 12, allí aparece, ¿verdad?, de que cada una de las puertas que tiene, por las cuales van a entrar los redimidos, por las cuales van a entrar los que son salvos, a la Nueva Jerusalén, cada una de esas puertas tiene el nombre, ¿verdad?, de cada tribu. La tribu
la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Dan, de Isaacar, Neftalí, Benjamín, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Allí están 12 puertas. Allí no se puede colar uno de la tribu de Dan, no se puede colar por la puerta de Judá. No, él tiene su propia puerta. Los de la tribu de Benjamín o los de la tribu de Leví no se pueden meter por la puerta de la tribu de Dan. No, él tiene su propia puerta. Allí cada uno va a entrar por su puerta que le pertenece. Y no hay una puerta número 13 en la Nueva Jerusalén que diga, y esta es para la iglesia gentil. No, eso no existe. Son 12 puertas de los 12 hijos con los nombres de los 12 hijos de Israel. Y por una de ellas vamos a entrar nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos injertados. La palabra palabrerías aquí, hermanos, son palabras que no tienen valor. La palabra palabrería en este verso son personas, ¿verdad?, de que hablan y no sienten lo que hablan. Cuando usted y yo oramos, es necesario, hermano, que salga desde adentro, no desde aquí para afuera, sino que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y Dios conoce el corazón. Dios lo que escucha no es tu boca. Dios lo que escucha no es mi boca. Dios lo que escucha es mi corazón y tu corazón. Así que las palabras deben de salir desde el corazón. Dice de que hablaba como quien tiene autoridad. No, en el griego, hermano, en el griego dice que Jesús hablaba, como dice en la traducción, como quien tiene autoridad, como quien está comparando a uno que tiene autoridad. Sin embargo, no están comparando a Jesús con uno que tiene autoridad porque él sí la tenía. En el griego lo que dice allí es que él sentía lo que hablaba. Él sentía lo que hace la diferencia de un religioso y un hijo de Dios es, hermano, el corazón. Hay personas que no sienten lo que hablan. Cuando oran al Señor es necesario que salga desde lo más adentro. Si no, son palabrerías, como los gentiles que no conocen a Dios. Orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero si ustedes, Dios lo escucha, mi hermano y hermana, es porque usted ya no es gentil. ¿Verdad? Y debemos de entender esto. Así que es de tumbar esa religiosidad, es de tumbar las vanas palabrerías, es de tumbar, de seguir diciendo, hermanos, derribar esa pared de falsa identidad y diciendo que todavía somos gentiles. No. Lo que dice la Biblia es otra cosa. Pero hay otro obstáculo de la oración. Otro obstáculo es la falta de honor al cónyuge. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, de que cuando usted no trata bien a su esposa, hermano, su oración tiene un estorbo. Cuando un cónyuge no trata bien a su esposa, hay una barrera que impide que Dios escuche claramente. Hay un estorbo para que su oración pase del techo cuando no se trata bien al cónyuge. La mujer debe de tratar y respetar a su marido, pero aquí nos enseña y dice que vosotros maridos igualmente, así como ella, igualmente, vivid. No es que yo soy el hombre de la casa, no, aquí dice igualmente, vivid con ella sabiamente. Se necesita sabiduría, hermano, ¿verdad? Para tratar con la esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son vasos frágiles. Se necesita sabiduría porque son resentidas. Son más emocionalistas, naturalmente, son más emocionalistas que nosotros los hombres.
son más emocionalistas y por eso se necesita sabiduría. Puede ser que de pronto usted la ve alegre, pero de pronto usted la ve triste o la ve enojada. Y usted de pronto dice, pero todo está bien, sí, todo está bien. Y después la ve que está, ¿verdad?, toda trompudita y le dice, pero ¿y qué es lo que te pasa? ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Y de pronto, ¿verdad?, a los días sale, no, que tú hiciste esto, que tú hiciste esto. Está hablando de 6 meses atrás. Por eso se necesita sabiduría. Vivid con ella sabiamente. Y lo siguiente, lo importante, dando honor a la mujer. Honor es una moneda de cambio. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Honra sale de honor. Del honor. La honra viene del honor que usted tenga. El honor es una moneda de cambio. Por eso Dios honra a los que le honran. Tú le honras y Él te devuelve la honra. Dios honra a los que le honran. Para los griegos la honra era una moneda de cambio. Es decir, si ella te respeta, tú la tienes que respetar. No, es que estamos acostumbrados a escuchar que la mujer debe de respetar al marido, pero aquí también dice de que el marido debe de respetar a la mujer, ¿verdad? Dice como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay gente, hermano, que desarrolló un estorbo espiritual en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no tratan bien a sus cónyuges. No tratan bien a sus cónyuges. Para que nuestra oración no tenga estorbo, debemos de tratar bien a nuestras esposas. ¿Sabe ustedes que en este tiempo de esta crisis que se está pasando, se ha anunciado de que el 70%, escuche bien, el 70%, los maltratos domésticos en la casa aumentaron un 70%. Porque como que no han aprendido a vivir juntos. Usted quiere saber si una persona está disciplinado o disciplinada, enciérrelo por unos cuantos días con sus hijos y con su esposa. A ver si está disciplinado, ¿verdad? O disciplinada. Hay personas que no pueden vivir porque no pueden vivir mucho tiempo encerrados juntos porque comienzan a pelear y 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 allí vienen, ¿verdad?, los golpes y después los abusos. En este tiempo se ha anunciado de que los abusos en las casas se han aumentado en un 70% y las llamadas al 911 han aumentado un 25%. Increíble. Cuando más unidos deben de estar, ¿verdad?, las personas. Debemos de respetar a nuestras esposas para que la oración no tenga estorbo. Hermano, cuando una persona no respeta a su esposa, su oración tiene estorbo. Y se pregunta, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? Hay muchas personas que la razón por la cual no han recibido lo que han pedido en la oración es simplemente por ello. Pero ahora vamos a evaluar. Cada persona debe de evaluar estos puntos que se han presentado, ¿verdad? Que lo primero, el pecado. Lo segundo, la falta de fe. Tumbar esas barreras, ¿verdad? Para que no hayan estorbo y que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Lo tercero, pedimos mal con propósitos egoístas. Lo cuarto, oramos como los gentiles, no sentimos lo que oramos. Nuestra oración sale de la boca para afuera, pero no sale del corazón. Debemos de tumbar esa pared también, ¿verdad?, que impide que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y sean escuchadas. Aquí hay otro obstáculo de la oración, y es la oposición espiritual. La oposición espiritual, Daniel capítulo 10, el verso 12 al 13. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Número uno, a entender. Entender la palabra de Dios. Si una persona no entiende la palabra de Dios, usted no puede pedir lo que... Usted no puede hacer bien lo que conoce mal. Aquí es necesario el conocimiento de la palabra de Dios. No, dijo alguien, esto no es cuestión de conocimiento, esto es cuestión de orar solamente. No, no. Aún en la oración, hermano, usted debe de aplicar la Biblia.
La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe verdadera viene a través de la palabra de Dios. Nuestras oraciones de fe deben de estar basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. No en lo que yo creo simplemente, porque puedo estar equivocado y así creerlo. Hay muchas personas de que están equivocados y creen algo, pero aquí no se refiere a creer, aquí se refiere a conocimiento. Cuando tú te dispones, le dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, y hay algo aquí importante, y a humillarte. A Satanás no le conviene que una persona se humille, porque él sabe de que en la humillación se desata el poder de Dios. Hay personas que no son sanados, como Naamán, porque no se han humillado. Aunque han orado, y han orado, y han orado, pero no se han humillado. Pero aquí vemos algo que Daniel hizo. Uno, dice, cuando te dispusiste a entender, dispusiste tu corazón a entender. Y número dos, a humillarte. La presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Cuando se humilló fueron oídas sus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Hay mucho que hablar acá, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que son los ángeles. El poder que existe, ¿verdad? En los ángeles, los secretos y todo. Vamos a hablar acerca de los ángeles. Dice, mas el príncipe de Persia, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Está hablando de un principado que gobernaba sobre los cielos de Persia. Se le opuso durante 21 días. Dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense, quien llegó fue Miguel. ¿Por qué razón tuvo que llegar Miguel? Cuando Daniel estaba orando, el primer día fueron escuchadas sus palabras. Primer día. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene orándole al Señor y usted no ha visto su petición contestada, hermano. Pero aquí Daniel está orando. El primer día orando en la presencia de Dios y se humilla y entiende la palabra. Y Dios, desde que lo escucha, manda la respuesta a través de un ángel. Le mandó la respuesta a Daniel a través de un ángel. Pero hubo un principado que se opuso. Una oposición espiritual. Y el ángel le obstruyó el camino al ángel que llevaba la respuesta de la oración de Daniel. Pero allí, dice, ¿verdad? Ese principado necesitaba un principado, Usted sabe que los arcángeles son príncipes, son principados, de ahí sale la palabra principado, son los que están sobre lugares de eminencia. Los principados son los que gobiernan, habla de gobierno, gobiernan países, gobiernan pueblos, gobiernan regiones, gobiernan aldeas, gobiernan áreas de los cielos en el mundo espiritual. Los principados. Allá hay un principado que gobernaba Persia, ¿verdad? Pero Dios, como ve que ese principado no deja pasar al ángel con la respuesta que Daniel estaba pidiendo, entonces Dios tiene que desatar a Miguel. Y Miguel es un hombre de guerra. Miguel es un arcángel para abrirle paso al ángel que llevaba la respuesta de la oración de Daniel. Muchas veces hay oposición espiritual, hermano, que sentimos batalla, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando nos arrodillamos y estamos pidiendo por algo al Señor, hermano, nos tardamos 10 días. Nos tardamos un día, nos tardamos 2 días, 6 días, 10 días, 20 días, 6 meses, un año. Yo no sé cuánto usted ha estado orando por una petición. A veces solamente con 20 minutos usted se arrodilla y usted ya siente la victoria. Y se para y siente que ya lo tiene. Usted siente la victoria cuando se arrodilla y a los 20 minutos usted ya siente la victoria. Pero hay veces que se tardan, así como en el caso de Daniel, fueron 21 días de batalla.
21 días de batalla, hermano. Yo no sé cuánto usted ha estado orando, hermano, por una petición, pero quiero decirle de que la petición, hay muchas de las peticiones y muchas peticiones que ya fueron contestadas desde el cielo. Dios ya las envió para su vida, pero usted no las ha visto y están gravitando en el mundo espiritual, pero no las ha visto y usted no las ha recibido simplemente porque hay una batalla espiritual en los aires. Imagínese usted si Daniel se hubiera rendido. Dios no me respondió, ¿verdad? Hay personas de que ven una semana, 2 semanas y Dios no le responde, dejan de orar. Pero aquí Daniel está peleando 1 día, 2 días, 20 días, 21 días. A los 21 días, 3 semanas, peleando en la presencia de Papá Dios. Entonces, ¿verdad? Se desata la bendición. Porque Dios tiene que mandar al arcángel a pelear una guerra espiritual, hermano. A través de la oración muchas veces hay guerra espiritual, hermano, y es necesario seguir orando, pelear de rodillas, hermano. Nosotros peleamos aquí abajo de rodillas, pero en el mundo espiritual son ángeles que se están desatando, hermano, a pelear a favor de nosotros en el mundo espiritual. Otro obstáculo de la oración, ¿verdad? Son las faltas de las obras de justicia. Dice Mateo capítulo 6, el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Muchas personas piensan de que aquí, ¿verdad? En esto no necesita ninguna enseñanza, ¿verdad? Que todo el mundo lo entiende. No, hermano, allá hay cosas, ¿verdad? Y lo vamos a hablar en el próximo video. Vamos a hablar de lo que son las obras de justicia. Amén. Y la oración. Consejo último, hermano, para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y no tengan ninguna barrera, tenemos que reconocer, ser humildes para reconocer si hay uno de esos obstáculos, hermano, en nuestra vida. Puede ser de que una persona, ¿verdad? No haya visto la respuesta a su oración porque tenga una batalla espiritual, así como Daniel. Pero puede ser que otros, ¿verdad? No hayan visto la respuesta a su oración simplemente, ¿verdad? Por la falta de fe, o porque pide mal, o porque pide y se cree un gentil todavía, o, ¿verdad? Porque no trata bien a su mujer. Es de reconocer estas cosas en nosotros para tumbar y derribar esas fortalezas. Estorban que nuestra oración llegue a la presencia del Señor. Para que nuestra oración sea efectiva, hermano, debemos de reconocer esos obstáculos y derribarlos. Amén.